a Suri, Malagón, siguen con síntomas de COVID, aún por lo que sé no tienen resultados de pruebas de COVID todavía, y gracias a Dios no han empeorado sus síntomas. Luis nos pide oración porque los doctores le recomendaron, creo que la hermana Blanca le recomendó aislamiento, que esté aislado de su esposa, entonces eso va a ser difícil para ellos. Estemos orando por Luis, estemos orando también por Suri. Pasando al estudio de la semana pasada, hicimos la pregunta, el título fue esta pregunta: ¿somos privilegiados? Fue una pregunta. De entrada, vimos que cualquier creyente verdadero debería estar convencido, al menos intelectualmente, de que es una de las personas más privilegiadas sobre la faz de la tierra. Pero pocos días vivimos recordando y meditando los creyentes en lo privilegiados que somos. Así que dedicamos el estudio a considerar algunas de las consecuencias que deben ocurrir en nuestras vidas por reconocer lo privilegiados que somos. Nuestra actitud como creyentes debería de ser la actitud que tenemos cuando pasamos de tener un problema enorme, algo que nos tiene preocupados, algo que nos tiene muy estresados, y de repente se resuelve y todo está bien. Porque esa es nuestra realidad como creyentes. Esa es la realidad que debería reflejar nuestra actitud y nuestra vida. Y eso en torno se va a traducir a 5 puntos que vimos la semana pasada. En primer lugar, vimos que ser un creyente significa que Dios se debe llevar todo el crédito por todo lo bueno en mi vida. Reconocerme privilegiado me protege de la soberbia. Todo el éxito en tu vida, toda cosa buena que logres, todo acto de servicio, toda verdad que tú entiendas y otros no, tiene su primera causa en la gracia de Dios. Es gracias a Dios todo lo bueno en tu vida. No es gracias a ti. Si dependiera de nosotros, todos estaríamos en el infierno. Segundo, reconocer el privilegio que es ser un creyente exige que Dios sea mi Señor en todo. Si yo no veo y no entiendo el privilegio que es ser un seguidor de Cristo, seguramente buscaré darle a Dios un lugar inferior al que merece en mi vida. La palabra Kyrios, que describe lo que es Cristo para un creyente verdadero, describe la relación entre un dueño y un esclavo. Describe a alguien que es legítimamente dueño de otro. Esa es la relación del creyente verdadero con Cristo. Él me compró, Él es mi dueño, Él gobierna mi vida, Él tiene derecho a mandarme o pedirme cualquier cosa, y además de eso, Él me ama, Él me guía, Él es mi Señor. Tengo el privilegio de ser el esclavo del Ser Supremo del universo. Tercero, vimos que servir o sacrificarme por Dios y su reino no es una especie de acto heroico o altruista de mi parte, es lo menos que podía hacer. Teniendo el privilegio de ser creyente, es lo menos que podía hacer. Es un privilegio al que acudo con la mejor disposición y la mejor actitud para mostrarle a Dios mi gratitud. No soy yo como que salvando al soldado Ryan, ¿no? Eso no es lo que yo soy cuando estoy haciendo algún acto de servicio. Es lo mínimo que podía hacer. Dios no necesita nada de ti. Dios no quiere tu limosna, quiere lo mejor de ti. Aun cuando servimos a otros, según 2 Corintios capítulo 4, no lo hacemos para predicarnos a nosotros mismos. No lo hacemos para engrandecernos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. En cuarto lugar, sufrir como creyente, sufrir en la causa de Cristo, no me engrandece a mí, no habla del gran creyente que soy, ni hace de Dios un deudor que me debe. Es un privilegio. Reconocer el privilegio que es ser un creyente me permite o me empodera para sufrir por Cristo y su causa.
Los apóstoles se regocijaban porque habían sido considerados, según Hechos 5, dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. En quinto lugar, reconocer el privilegio de ser un creyente me permite glorificar a Dios. No podemos realmente glorificar a Dios sin reconocer lo privilegiados que somos de ser sus hijos en Cristo. Los hijos del trueno vimos que tenían la idea equivocada acerca del cielo. Leyendo las escenas que la Biblia nos narra del cielo, lo que vemos es que los habitantes están completamente consumidos con alabar y glorificar a Dios. El centro perpetuo de su existencia en el cielo es Dios y están completamente extasiados de tener el privilegio de glorificar a Dios eternamente. Se consideran como bendecidos, privilegiados de poder ocupar el cielo y alabar a Dios. Y algo de eso, vimos que algo de esto tiene que empezar aquí en esta vida, en este peregrinaje al cielo. A ver, perdonen, tengo que hacer una interrupción. Denme un segundo, por favor. Sí. Sí. Discúlpenme, nunca me había pasado eso, pero supongo que para todo hay una primera instancia. Un cuate está entregando paquetes a las 8 de la noche, quién sabe por qué, pero supongo que no nos iba a dejar de tocar el timbre hasta que le contestáramos. Bueno, hasta aquí llegamos con el resumen. La grabación está disponible. Nuestro tema el día de hoy se va a llamar dieta espiritual. Ese fue el título que le pusimos. Dieta espiritual o 10 hábitos para un alma sana. Y vamos a comenzar con un texto inicial en 1 Timoteo 4:8. Antes de orar, acompáñenme por favor a 1 Timoteo 4:8. Dice lo siguiente: porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti de nuevo, agradecidos por otro estudio entre semana, otra oportunidad que nos das de reunirnos por este medio virtual, a la distancia, en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, por proveernos este medio. Te pedimos que nos libres de interrupciones, que nos ayudes a concentrarnos, a darte el lugar que mereces en nuestras vidas, en nuestro tiempo, esta noche. Ayúdanos a quitar todas las distracciones, los celulares, los avisos, la tele, todo lo que nos pueda quitar de concentrarnos en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este estudio que estamos comenzando acerca de hábitos para un alma espiritualmente sana. Señor, te rogamos que tú hagas la aplicación a cada vida. Yo no puedo convencer a nadie. Ayúdanos, Señor, a ver tu verdad. Si hay alguien que no te conoce en esta noche, ayúdale a ver su necesidad de ti. Te pedimos todo esto, Señor, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy día tal vez más que nunca, estamos rodeados de ciencia, recomendaciones, dietas, suplementos y ejercicios para mantener nuestros cuerpos sanos, fuertes, en forma. Prácticamente todo el mundo está interesado en este tema. Estamos dispuestos a invertirle tiempo y dinero a mantener nuestros cuerpos en el mejor estado. Además, hay que estar como a la vanguardia en este asunto, porque muchas de las cosas que antes creíamos que eran muy saludables, ahora nos dicen que no lo son. Resulta que esa malteada que te tomabas, que te tomaste durante años y creías que era súper saludable, ahora no lo es. Ahora es una bomba de azúcar
que te está matando y más bien llevas 5 años envenenándote con eso, ¿no? El punto es que siempre hay nueva ciencia, nuevos descubrimientos y hay muchas personas que quieren ponerlos en práctica. Ya no basta comer frutas y verduras, ya no basta una dieta balanceada, hay que comer orgánico, sin gluten, estas dietas que les llaman paleo, keto, las supercomidas, superfoods, libre de jaulas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no basta hacer ejercicio moderado 2 o 3 veces por semana, hay que hacer CrossFit, combate y 1000 cosas más. Ahora, sabemos que en sí mismas la mayoría de estas cosas no tienen nada de malo. Si se toman como lo que son, medios y no fines, no tienen nada de malo. Pero vean, así no los toman muchas personas. Para muchos, la dieta y el programa de ejercicio que siguen hasta parece su religión. Pareciera que así esperan salvar sus almas por la dedicación y la intensidad y el tiempo que les invierten a estas cosas, a su dieta, para su cuerpo físico y el ejercicio, todas las prácticas, todos los hábitos que adoptan. Pero la Biblia nos libra de obsesionarnos con estas cosas. Podemos aprovechar muchas de estas dietas y muchos de estos programas de ejercicio para gloria de Dios, sí, en nuestra libertad cristiana, pero no debemos convertirlos en algo que no son. No deben ser ídolos. Además, debemos asegurarnos de poner más empeño, más peso, más tiempo, más recursos, más energía a nuestra dieta y disciplinas espirituales, por lo que leímos al inicio en 1 Timoteo. Leímos, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Y según Romanos 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. No te vas a salvar con comida ni bebida. No debe de ser el centro de tu existencia. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia o piedad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a ver una dieta espiritual. Vamos a ver 10 puntos, 10 disciplinas que debes construir o deben construir parte de nuestro ejercicio y dieta espiritual. Los resultados de esta dieta y estos ejercicios son eternos, según lo que acabamos de leer. Tienen aplicaciones o implicaciones trascendentales. Sus efectos y sus beneficios no se van a acabar cuando dejemos este mundo. Si invertimos en estas cosas, los rendimientos, los beneficios serán eternos. Los resultados durarán para siempre, a diferencia de nuestros cuerpos, donde todos, sin excepción, estamos peleando una batalla perdedora, una batalla perdida, una batalla que sí, posiblemente podemos alargar, pero tarde o temprano la vamos a perder. Tenemos la batalla perdidos todos en cuanto a nuestro cuerpo. Así que, ¿en qué consiste esta dieta y estos ejercicios espirituales que vamos a considerar esta noche? Vean, en primer lugar, primer punto, primer elemento, hemos de cultivar una alta estima y reverencia por Dios todos los días. Cada uno de nosotros deberíamos de vernos como insignificantes ante su grandeza y su poder. Esto es lo que la Biblia llama el temor de Dios. Y este es el primer paso de la dieta. Este primer paso en esta dieta es esencial para un alma saludable. Leemos en Proverbios capítulo 9, vamos a leer todos. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Vemos aquí que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por aquí se empieza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La mayoría de nosotros hemos escuchado muchas veces acerca del temor de Dios, pero no siempre lo entendemos.
como deberíamos, o no sabemos las implicaciones que debe tener el temor de Dios en nuestra vida. Ahora, en la semana escuché una ilustración de lo que es el temor de Dios y me pareció útil. El ejemplo es del hermano Sam Pitrón en Denver. Él cuenta que tenía un amigo que fue parte de las fuerzas especiales en la guerra de Vietnam, lo que vendrían siendo los SEALs, estas fuerzas súper de élite, súper efectivas, súper sigilosas hoy día. Entonces esta persona, amigo de Sam, era súper experimentada en combate, en matar, con armas e incluso con sus puras manos. No necesitaba un arma para poder matarte. Estos equipos de élite muchas veces realizan ataques donde el elemento sorpresa es crítico, así que tienen que poder matar o inhabilitar a alguien en silencio sin que suene la alarma. Y esta persona, amigo de Sam, muy buen amigo, Sam lo quería mucho, pero dice que al mismo tiempo le temía a esta persona. Dice que le temía porque sabía el poder que tenía su amigo. Sabía que era una persona que podría acabar contigo en cuestión de segundos. Por lo tanto, no quería hacerlo enojar, no quería ofenderlo por ningún motivo. Yo he tenido algunos amigos así en mi vida, maestros de artes marciales, armas letales, ¿no? Y algunos de estos han llegado a ser amigos muy queridos. Pero aún así, aunque sean amigos muy queridos, les tienes un cierto respeto a este tipo de personas, un cierto temor por lo que sabes, por lo que has visto que pueden hacer. Este es el tipo de temor, esta es una ilustración del tipo de temor que debe tener el creyente de Dios. Temor, le vamos a llamar temor reverente, por su poder, por su grandeza, por sus atributos, por quién es Él. Y con este ejemplo para nada queremos reducir a Dios al nivel de un hombre mortal o un soldado. Sabemos que como creyentes, si en verdad somos creyentes, tenemos una relación íntima de amor con Dios. No tememos el castigo de Dios, no tememos su ira porque Cristo ya recibió y ya sufrió eso por nosotros. Según Romanos capítulo 8, versículo 15. Leemos que los creyentes no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor de la ira de Dios que teníamos antes de conocer a Cristo, antes de que nos salvara. Ya no vivimos bajo ese temor, bajo esa esclavitud, sino que recibimos el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre, Abba. Esta palabra que muchos traducen como papito, que nos habla de la relación tierna entre un hijo pequeño y su padre. Entonces los creyentes ya no tenemos miedo de la ira de Dios, pero aún así le tenemos que temer con un temor reverente. No le tememos como un niño teme a un monstruo. No le tememos porque creemos que su ira o su venganza va a caer sobre nosotros, pero le tememos porque a pesar de la relación íntima, cercana, de amor que tenemos con Él, sabemos de su poder, conocemos sus atributos, sabemos de lo que es capaz. Sabemos que Él tiene el poder supremo del universo y nadie puede detener su mano. Los creyentes le tenemos un temor reverente a Dios. Lo respetamos, lo debemos de respetar más que a cualquier otro ser. Y este temor reverente es lo que debemos cultivar para tener un alma sana. Porque este temor reverente nos detendrá de ofender a Dios y de disgustarlo con nuestros pecados. Vean, nunca podríamos tener demasiada estima o demasiado respeto por Dios. Nunca podríamos tener una opinión demasiado elevada de Él. Nunca podríamos sobreestimarlo. Siempre que pecamos, en ese momento, al pecar, estamos subestimando a Dios. Estamos permitiéndonos una baja opinión de Él.
En vez de estar en asombro por su santidad, su poder, su soberanía, estamos cultivando una baja opinión de Dios cuando pecamos. Estamos negando sus atributos, negando su omnisciencia. Estamos diciendo que no le tememos. Estamos actuando como si Él no nos viera, como si Él no supiera lo que estamos haciendo. Como si no le pudiéramos ofender. Al pecar, estamos afirmando que no nos preocupa ofender a Dios. Así que el primer elemento de una dieta espiritual sana, el primer ejercicio, el primer hábito es cultivar una elevada opinión de Dios. Nunca vamos a reverenciar a Dios tanto como debiéramos. Nunca vamos a tener el nivel de temor reverente que debiéramos tener de Él. Así que este es un ejercicio constante en la vida del creyente. Nunca podemos dejar a un lado este hábito. Nunca podemos dejar de cultivarlo. Es tan importante esto que vean cómo concluye Salomón el gran libro de Eclesiastés. Un libro que pasamos semanas y semanas estudiando hace algún tiempo. Creo que ya tiene más de 2 años, ahora sean como 3 años que hicimos eso. Pero muchos de ustedes recordarán cómo termina el libro. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Salomón nos dice, el fin de todo el discurso oído, el resumen, lo que se tienen que llevar, lo que no se pueden olvidar es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Temer a Dios, cultivar este temor reverente, nos va a llevar a la obediencia. Entre más alta opinión tengamos de Dios, menos estaremos dispuestos a ofenderle. Así que tenemos que cultivar esto, cultivar este hábito todos nuestros días. Tiene que ser parte de nuestra dieta diaria espiritual. En nuestras rutinas, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que meditamos, debemos estar luchando por cultivar y preservar esta elevada opinión de Dios que Él merece, el temor reverente que Él merece ver en nosotros. Entonces, ¿qué lugar tiene el Señor en nuestras vidas? Tenemos la opinión elevada de Él que debemos tener. Estamos luchando por eso conscientemente todos los días. ¿Qué lugar tienen las disciplinas espirituales que alimentan este temor reverente? Las disciplinas de leer la palabra, consumirla, meditar en Dios, en sus atributos, en lo que nos ha dicho. ¿Qué estamos haciendo para cultivar esta elevada opinión de Dios, este temor reverente que nos va a detener de ofenderle y de pecar? Entonces, este es el primer elemento de nuestra dieta, el primer hábito. El segundo elemento que no debe faltar en nuestra dieta espiritual es una frecuente tristeza por el pecado, quebranto espiritual por nuestro pecado. Pobreza de espíritu y llanto por nuestros pecados. Leemos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 3 y 4. Bienaventurados, bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vean, una señal de un alma saludable es un alma que frecuentemente llora por su pecado. Un alma que frecuentemente está consciente de su pobreza espiritual. Se quebranta y se entristece por su pecado. Se siente como Pablo en Romanos capítulo 7, que decía, miserable hombre de mí. Romanos 7, 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Saltando al versículo 15, ahí mismo en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago.
Les voy a leer una traducción más actualizada. Versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Saltando al versículo 18. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La versión más actualizada dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esta es la lucha del creyente. Si tú eres creyente, frecuentemente debes sentirte así. Debes leer este capítulo 7 de Romanos y sentirte identificado frecuentemente con el apóstol Pablo. Y no como una excusa, ni como una justificación de lo que haces, sino en tristeza, en arrepentimiento, en confesión a Dios, luchando, resistiendo tu pecado, tu naturaleza pecaminosa, como dice Hebreos 12, versículo 4, luchando, resistiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vean, esta palabra que nos traducen al español como luchar o resistir viene de la palabra griega agonizomai. Es agonizar, luchando en contra de algo. Esto implica guerra, implica violencia. Tú podrías decir que tu vida cristiana está marcada por una lucha violenta para deshacerte del pecado, para matar el pecado, para dejar el pecado. Así lo describe la palabra. Así lo describe Pablo. Eso es lo que debe marcar nuestras vidas en nuestra lucha por hacer morir nuestros pecados remanentes. Un alma que toma a la ligera sus pecados, cuyos pecados le molestan poco, terminará llorando poco, agonizando poco, quebrantado poco por sus pecados. Y esa es un alma poco saludable. La Biblia nos deja en claro que esa es un alma enferma. Así que, hermanos, ¿qué tanto lloramos? ¿Qué tanto agonizamos, luchamos por nuestros pecados remanentes? ¿Qué tan seguido estamos quebrantados por nuestra maldad, por nuestros pecados ocultos, por nuestros pecados respetables que solo nosotros conocemos? Nuestra actitud frecuente ante Dios es la del publicano en Lucas 18. Nos acercamos a Dios en pobreza espiritual clamando, Dios, sé propicio a mí. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Perdóname. Necesito tu perdón, necesito tu gracia para luchar en contra de mi pecado. Esa es nuestra actitud. Dios ve eso en nosotros frecuentemente o pasamos por alto nuestros pecados como poca cosa, como pequeños, como insignificantes ante Dios. Esa es una actitud muy peligrosa, señal de un alma poco saludable. El tercer elemento de la dieta, la tercera disciplina espiritual, es el hábito de frecuente entrega a Cristo Jesús. Buscar frecuentemente el avivar nuestro amor y nuestra entrega a Cristo. Leemos en Apocalipsis capítulo 2 lo que Dios tenía en contra de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 les dijo, tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, en algún momento su amor por mí ardía. En el pasado estaba encendido su amor por Cristo, pero ya no. Dejaron su primer amor. Frialdad hacia Cristo, tibieza hacia Él, es una muy mala señal para la salud de cualquier alma. Vean, podemos ser arduos trabajadores, como eran los de Efesio, como Dios dice que eran los de Éfeso, unos versículos antes.
Hermano, yo no estoy enfriado, yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en el reino. Donde muchos no levantan un dedo, yo ahí estoy, picando piedra, laborando. No, eso no es garantía de un amor que arde por Cristo. También podemos perseverar. Hay quienes dicen, hermano, yo aquí sigo. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos han dejado la iglesia? ¿Cuántos han apostatado? ¿Cuántos han caído en errores doctrinales? Y yo aquí estoy. Yo no estoy enfriado. Pero vean, eso tampoco nos garantiza nada, según lo que escribe Juan. Podemos conocer doctrina sana, identificar el error y los maestros falsos, pero aún estar enfriados. Hay quienes dicen, hermano, yo puedo debatir con un católico, un mormón, un testigo, un pentecostal, un ateo. A todos les puedo contestar con la palabra. Yo sé distinguir. Yo luego detecto la verdad y la mentira. Yo no puedo estar enfriado. Pues la Biblia dice que sí. Podemos hasta sufrir por causa de Cristo, por causa del reino. Hermano, yo he perdido ascensos en el trabajo. A mí me ha costado seguir a Cristo. Hay amigos y familiares que ya ni me hablan. Yo no puedo estar enfriado. Pero vean, todo esto lo habían hecho en Éfeso y aún así estaban enfriados. Dios les dijo por medio de Juan aquí mismo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Vean lo que les dijo Dios. Yo conozco tus obras. Haces obras, yo sé, yo conozco tus obras. Tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como creyentes podemos ser firmes en la iglesia, diligentes en servir, capaces de identificar el error y hasta sufrir por identificarnos como creyentes. Y aún así, según la palabra de Dios, aún así estar enfriados. Un corazón que no arde por Cristo, por esa relación personal con Cristo, es termómetro seguro de un alma enferma, falta de salud. La respuesta es volver a entregarnos a Él. Leemos, aquí mismo en el mismo capítulo se nos da la respuesta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Estás enfriado? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Vuélvete a entregar a Él como la primera vez. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Si estás enfriado, si estás tibio, si estás a la deriva, si tu corazón no arde por Cristo, vuelve a hacer las primeras obras. Entrégate a Él como la primera vez que lo conociste. Arrepiéntete de tu tibieza. Ruégale como rogaba el salmista en el Salmo 85. El salmista le pregunta a Dios en el Salmo 85, versículo 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Todas las versiones en español que consulté lo traducen así, volver a darnos vida. Me gustan más las traducciones al inglés. Dicen, no volverás a avivarnos, Señor. No volverás a avivarnos. Y de ahí sale esta frase famosa de aviva nuestros corazones, que seguramente han escuchado muchos. Vean, si tu corazón no arde con amor para Cristo, necesitas volver a Él para entregarte de nuevo. Y este es un termómetro. Este es un termómetro que debemos revisar frecuentemente. Es como la presión alta. Necesitas revisarte la presión todos los días. Porque muchas veces no sientes que ya tienes la presión alta, pero eso es mortal. Es fácil andar en piloto automático.
Es fácil no detenernos a escudriñar nuestro corazón para ver si estamos enfriados, si nuestro amor por Cristo realmente está caliente. Tenemos que revisar con frecuencia. Tenemos que tener este hábito, debe ser parte de nuestra dieta espiritual, entregarnos a Él de nuevo frecuentemente, pedirle que avive nuestros corazones. Es parte esencial de la dieta, hábito esencial para un alma saludable. El cuarto elemento de la dieta, el cuarto hábito a cultivar, es aprender a soportar ofensas y pecados en nuestra contra de parte de otros. Este es el cuarto elemento, aprender a soportar ofensas y pecados en nuestra contra de parte de otros, sin amargarnos, sin caer en la amargura. Y vean, yo creo que este pudiera ser uno de los más difíciles para la mayoría. Yo he visto muchos casos de creyentes amargados por este asunto. Piensan, muchos hermanos han pecado contra mí. Muchos hermanos me han ofendido, hasta pastores me han ofendido. Voy a usar eso como excusa para retraerme, para volverme hipercrítico y para cuestionar todo y todos en la iglesia. No voy a tener una relación con nadie. Los cristianos son una bola de hipócritas. Yo soy el único creyente verdadero en esa iglesia. O yo soy uno de un puñado. Tienen toda una lista de ofensas y fallas de su pastor o pastores que les ministran. Toda una lista de las hipocresías, pecados, inconsistencias de los creyentes que los rodean en su iglesia. Así que con eso justifican tibieza, amargura, falta de servicio, falta de compromiso con la iglesia, falta de obediencia a Dios. Dicen, la mayoría en mi iglesia solo son una bola de hipócritas. Yo soy el único que detecto esto. O yo y mi grupo somos los únicos que nos damos cuenta de este grave problema en la iglesia. Así que estoy justificado en ser tibio, en no cumplir con mis obligaciones bíblicas, en ya no amar. Estoy justificado en ser un ermita, un exiliado cristiano. Estoy justificado en marcar la distancia, mantener a todos a distancia antes de que me lastimen, antes de que pequen contra mí. Pero vean, no estás justificado. Hace poco leí una cita que decía lo siguiente, decía, sospecho que una de las razones por las que hay tantas exhortaciones bíblicas a que los creyentes se amen unos a otros es porque no es algo fácil de hacer. Hay alrededor de 60 mandamientos en el Nuevo Testamento acerca de cómo hemos de tratarnos unos a otros en amor. ¿Por qué se insiste tanto en este tema en la Biblia? Porque amar a otros creyentes no es fácil de hacer. Tú pensabas que era fácil. Tú esperabas que todos los demás creyentes iban a ser imágenes perfectas de Cristo. Creyentes con máxima madurez, máximo amor sacrificial, sensibilidad a todas tus necesidades y tus expectativas. Eso es lo que muchos creyentes esperan. Pero la pregunta es, si tú no eres el creyente perfecto, ¿por qué esperabas que otros sí lo fueran o lo sean? No, hermano, yo no soy el creyente perfecto, pero al menos en el trato al prójimo sí. Ahí soy prácticamente perfecto o muy superior a los demás. Aún si fuera cierto eso, no lo es. Aún si fuera cierto eso, podemos dar por hecho que hay otras áreas de tu vida en las que eres débil, en las que fallas mucho. Aún si tú has crecido mucho en el amor al prójimo y en el amor sacrificial, tienes otras debilidades. Leemos en Santiago 3 que todos ofendemos en muchas cosas. Ese es un hecho, esa es la realidad. Tal vez tú luchas en tu vida de oración, o en tu mayordomía del dinero o el tiempo, en un consumo disciplinado de la palabra.
en usar tus talentos para la gloria de Dios. Todos tenemos pecados predilectos. Todos tenemos debilidades y fortalezas, incluidos tú y yo. Si tú no luchas con el amor al prójimo por ser siempre empático, por cuidar los sentimientos de los demás, gracias a Dios. Gracias a Dios que tú no luchas por eso. Le damos gracias a Dios. Tal vez tú luchas con otras cosas. Tal vez tus luchas y tus debilidades no son tan visibles, pero sabemos que las tienes. Tú mismo debes saber que las tienes. Ahora, si has caído en la amargura, si has justificado tu aislamiento en la iglesia por los pecados de otros, sin duda tu amor al prójimo no es lo que crees que es. No es tan grande y tan perfecto como tú afirmas. Podemos asegurarlo simplemente leyendo la palabra, leyendo en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Tenemos el siguiente mandamiento: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vean esto. Vean esta perspectiva de este versículo. Por definición, amar a otros en la iglesia, ser modelos del amor al prójimo, implica ser ofendido y sufrir pecados en contra nuestra para cubrirlos con amor. Si tú has justificado tu amargura y tu retraimiento en la iglesia con que, bueno, yo sí amo, pero como nadie más me ama, mejor me alejo, mejor marco distancia. Si esa es tu posición, si eso es lo que te has vendido, lo único que podemos concluir es que tú no amas. Porque si amaras, estarías dispuesto a cubrir todas estas faltas, todos estos muchos pecados y ofensas en contra tuya, con amor. Y algunos pensarán, ok, hermano, está bien, me convenciste, me hiciste convicto, tal vez no amo tanto como pensaba, pero no estoy dispuesto a hacer eso que dices. Yo no estoy dispuesto a cubrir las ofensas de otros con amor para perdonar y olvidarme de ellas. Yo no tengo que exponerme a eso. Yo tengo mis derechos. A mí nadie me va a violentar. Yo no tengo que exponerme a eso. Voy a hacer lo que sea necesario para mantener la distancia, mantenerme al margen. Bueno, tu problema, si piensas así, es que esto es un mandamiento. No es algo opcional. Regresemos al pasaje. Ante todo, tened. Es un mandamiento. Es necesario. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Todo creyente es un imitador de Cristo. Somos llamados a ser imitadores de Cristo, y Cristo es el ejemplo supremo en este amor que soporta, perdona y cubre los pecados de otros. ¿Cómo podríamos imitar a Cristo y crecer en esto si todos en la iglesia fueran perfectos? Claro, todos queremos ser perfectos. Esto no es ninguna justificación para pecar o para nuestra falta de amor como creyentes. Si alguien ve esto y dice, sí, perfecto, el mensaje que dio el hermano hoy justifica que yo puedo tratar pésimamente a mis hermanos y ellos tienen que cubrir todo con el amor. No, la persona que ofende, la persona que peca, la persona que te lastima, él va a responder a Dios, Dios va a tratar con él. Dios va a seguir santificándolo si es verdaderamente creyente. Esto no justifica a nadie por actuar de manera grosera o pecar o ofender. Pero cuando sufrimos la falta de amor de otros, hemos de verlo como una oportunidad de imitar a Cristo, en lugar de amargarnos, que es la respuesta automática de muchos. Muchos ya andan retraídos, alejados, marcando la distancia, porque los han ofendido. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te han ofendido y has pensado, esta es mi oportunidad de imitar a mi Señor? Los apóstoles anhelaban ese tipo de oportunidades.
Anhelaban, codiciaban la oportunidad de imitar a su Señor. Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo supremo. Leemos sobre él en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Vean lo contundente de este pasaje. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuiste llamado como creyente. Para esto Dios te salvó. Porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Cristo ha sufrido en nuestras manos. Ha sufrido cada pecado imaginable en su contra. Sufrió por todos nuestros pecados. Cada pecado que hemos cometido ha sido en contra suya. Él pagó y sufrió lo que yo debí sufrir. Tú eres salvo. Si eres creyente, tú eres salvo, porque Él cubrió tus pecados y tus ofensas en amor. Él no nos trata ahora en base a esos pecados con los que le ofendimos. El modelo a seguir de Cristo no es uno que nos ve o ve a esa persona que me ofendió con un filtro oscuro, cínico, recriminándolo por todo lo que nos hizo sufrir. No es sospechar de cada una de las acciones del prójimo, asumiendo cínicamente lo peor en todo lo que hace y todo lo que dice, porque tú ya te conozco. Tú me has ofendido, tú has pecado contra mí, entonces asumo lo peor de ti. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, es imposible que ahora sea diferente. Asumo lo peor. Imitar a Cristo no es ponernos una cara hipócrita cuando tenemos que interactuar con quienes nos han ofendido, deseando escapar de su presencia lo más rápido posible. Imitar a Cristo no es decir, ¿sabes qué? Yo voy a marcar distancia contigo. Tú me has lastimado, yo te conozco. Voy a marcar la distancia, yo no tengo por qué sufrir más. Un alma saludable no se amarga ni se retrae por las ofensas de otros, porque recuerda que todo está en manos de Dios. Deja todo en manos del juez justo, como lo hacía Cristo. Todo lo que me ocurre, hasta las ofensas de otros creyentes, obran para mi bien. Y además, yo le he ofendido a él sobremanera, más de lo que sé, más de lo que puedo contar. Soy el último de sus siervos, el primero de los pecadores. Cristo sufrió por mis ofensas y Él es nuestro ejemplo en esto. A Él hemos de imitar. No tenemos excusa para la amargura, ni el cinismo, ni retraernos, ni marcar la distancia, porque para esto fuimos llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Seamos imitadores de Cristo. Esta es parte esencial de la dieta para un alma saludable. No retraernos, no marcar la distancia, dejar las cosas en manos de Dios y luchar por cubrir ofensas y pecados en amor. Número 5, por último, el día de hoy. El quinto elemento de la dieta, la quinta práctica para un alma sana, es compromiso bíblico con una iglesia local sana. Hoy solo vamos a ver 5 puntos. Dios mediante, la semana que viene veremos los otros 5 que faltan. El último elemento de la dieta para hoy es compromiso bíblico con una iglesia local sana y verdadera. Vean, un alma sana
entiende que no hay tal cosa como el creyente que es agente libre. Bíblicamente no hay tal cosa como el creyente que es un llanero solitario. El alma saludable entendió hace mucho que no puede sobrevivir sin la iglesia, ni sin comprometerse con la iglesia, ni estando en varias iglesias a la vez. Este domingo voy acá, este domingo voy allá, no me decido, no me comprometo realmente con ninguna. Si me hablan acerca de la membresía, mejor huyo. Esa no quiero saber nada, no quiero comprometerme a nada. Soy agente libre. No, la alma sana aprendió hace mucho que en la iglesia no andas buscando simplemente lo que te haga sentir bien. Si en tu iglesia te hacen sentir bien, algo anda mal. Salte de ahí, ya no vayas. Si en tu iglesia solo predican mensajes que te llenan de emoción y gozo y sentimientos positivos y nunca te convencen de tu pecado, nunca te hablan del infierno, nunca te comparten el evangelio claro como el agua, nunca te describen el pecado como lo que es, nunca sientes convicción de pecado, nunca sientes tu necesidad como veíamos hace rato, tu pobreza en espíritu, nunca te llevan a llorar por tu pecado, nunca te llevan quebrantado a los pies de Cristo, entonces no vuelvas. Ese es el peor lugar donde puedes estar. El alma saludable se dio cuenta hace mucho que no vas a una iglesia porque te hacen sentir bien ahí. Así como alguien sano, si regresamos al ejemplo físico que pusimos al inicio de este mensaje, así como alguien sano busca una membresía en un gym que lo ayude a disciplinarse y ser constante, que lo equipe, que lo ayude a potencializar su preparación física, es lo mismo, mucho más profundo, mucho más trascendental, mucho más importante, pero es lo mismo en lo espiritual. El alma sana ha abandonado esta idea del cristianismo a distancia o el cristianismo online. Creyentes sanos saben que necesitan ministros y pastores que los hagan convictos de su pecado, que los reten a crecer espiritualmente, que los acompañen en su crecimiento espiritual con la palabra, no con juegos, no con entretenimiento, no con show. Saben que necesitan el compromiso con la iglesia y sus miembros. Almas sanas saben que necesitan ese compromiso. Ese es el modelo bíblico. Dios diseñó a los creyentes para funcionar en el modelo, en el contexto de una iglesia local. Creyentes sanos saben que necesitan estar sometidos a la disciplina de la iglesia. El alma sana no evita el compromiso. Busca formar parte de la membresía de una iglesia sana. Entiende que bíblicamente yo soy una oveja. Si yo soy creyente, la Biblia me ilustra como una oveja. Por lo tanto, debo tomar mi lugar con gozo, formando parte de un redil con un pastor fiel. El alma sana reconoce su necesidad constante de aprender, crecer, de no estar estancado, de recibir alimento sólido, no solo leche. No anda buscando iglesias y pastores que cobijen sus pecados, que no le digan más que lo que quiere escuchar su naturaleza caída. El alma sana busca ministros que lo confronten con la palabra pura de Dios constantemente, cada domingo, en cada estudio, en cada oportunidad. Entonces, estos fueron los 5 ingredientes, los 5 elementos iniciales para esta semana, los 5 hábitos. Cultivar una alta opinión de Dios, una opinión elevada de Dios. Punto número 1. Frecuente tristeza y quebranto espiritual por nuestro pecado. ¿Cómo podemos tener un alma sana? Estas son las cosas que tenemos que estar buscando. Estos son los hábitos.
Estos son los elementos de la dieta. Frecuente tristeza y quebranto espiritual por nuestro pecado. Frecuente entrega a Cristo como la primera vez. Cultivar ese amor por Cristo. Soportar ofensas y pecados de otros sin caer en la amargura, sin alejarnos, sin retraernos y comprometernos con una iglesia local verdadera. Estos son puntos que hemos de procurar en nuestro estudio de la palabra, puntos que hemos de pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar. Ejercitarnos en esta dieta, en estos hábitos, nos va a traer beneficios eternos, mucho mayores que cualquier dieta o método o disciplina de ejercicio físico. Entonces vamos a cerrar con nuestro texto inicial, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. El ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas claras verdades de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hagas convictos en las áreas que estemos fallando de lo que hemos visto, que apliques tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti nuevamente con todo el corazón, buscando disciplinarnos y formar estos hábitos que son necesarios para un alma saludable. Te damos gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas obrando en nosotros. Te pedimos que si hay alguien que está escuchando este tipo de cosas por primera vez, que quites su dureza de corazón, que abra sus oídos, que le des entendimiento, que le ayudes a no huir de esto, sino arrepentirse con pobreza espiritual, con llanto por haberte ofendido, que busque salvación en ti, en Cristo, que se entregue a ti como Señor. Te pedimos, Señor, también por los enfermos, la lista que hemos mencionado. Luis Mora, Suri, Nancy, Liz. Te pedimos por ellos que les ayudes, les soportes en sus dolores, que des sabiduría a sus médicos. Te damos también tantas gracias, Señor, por otra oportunidad de acudir a ti. Y nos encomendamos a ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues saludos a todos. Los seguimos invitando los domingos